Buenas tardes, soy Eduardo Aparicio. Y yo soy Nicolás Baumann. Esto es Transversales. Bienvenidos a Transversales. Hoy hablamos de cómic. Construyen espacios, edificios y ciudades enteras sin pedir licencia de obra ni pelearse con los propietarios. Sí, estoy hablando del cómic. Lo que antes algunos consideraban cosa de niños o frikis ha ganado el reconocimiento merecido a base de buenas historias. En España el cómic ha dejado de ser el primo feo del arte para convertirse en un lenguaje poderoso, capaz de hablar de historias de primer nivel uniendo el arte y la literatura. Fue en 1992 cuando la novela gráfica Maus de Art Spiegelman ganó el premio Pulitzer. Desde entonces la cantidad de novelas gráficas y cómics no ha parado de crecer hasta convertirse en una industria nacional de primer nivel en España, facturando 130 millones de euros en 2024. ¿Quién nos acompaña hoy, Nico? Pues mira, hoy tenemos el honor de contar con Agustín Ferrer Casas. Nacido en Pamplona en 1971, Agustín es un autor de cómic e ilustrador que ha dejado su huella en el mundo del noveno arte. Aunque inicialmente se formó como arquitecto en la Universidad de Navarra y trabajó en el estudio Capilla Vallejo Arquitectos, su pasión por el dibujo lo llevó a explorar el mundo del cómic. Durante más de 20 años participó en numerosos concursos de cómic, obteniendo una treintena de premios en diferentes categorías. En 2011 decidió dedicarse por completo al cómic, combinando su formación en arquitectura con su talento artístico. Entre sus obras más destacadas se encuentran Cazador de Sonrisas, Arte Cuba, Mies y Plan de Huida, todas publicadas por Grafito Editorial. Su estilo se caracteriza por la línea clara y una narrativa visual detallada, influenciada por su formación arquitectónica. Su obra más reconocida, Mies, es una novela gráfica que trata la vida del arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, combinando hechos históricos con elementos de ficción. Esta obra ha sido reconocida con premios como el de Mejor Obra Nacional en los premios del cómic aragonés en 2019 y Mejor Álbum Nacional en el Festival de Cómic de la Comunidad Valenciana Splash. Bienvenido, Agustín. Bien hallado, Eduardo. ¿Qué tal estáis? Agustín, ¿está viviendo el cómic un boom en España? Lo que pasa es que el cómic siempre vive un boom y luego un plop. Es que todo el mundo dice que es una especie de estamos que bien estamos y luego hay una crisis, pero siempre ha habido crisis, entonces pues no sabía qué decir. Creo que sí, porque a nivel de yo quiero tener un salón de cómic, todo el mundo quiere hacer un salón de cómic en su provincia, ciudad o lo que sea, entonces parece que la gente quiere, ¿no?, tener ese acceso y se está valorando bastante pues a nivel de lo que se dice, ¿no?, de novela gráfica y demás. Que luego es una tontería, porque el TV o el cómic y la novela gráfica es lo mismo. O sea, la novela gráfica que se le pone ese empaque es una cosa como más de cultureta, así de alfa pastil, pues al final es un TV gordo. O sea, para adultos, ¿no? Para adultos, sí. O sea, es por la temática más que nada. Nada más que eso. Pero sí, yo creo que sí, está viviendo un nuevo resurgir. Pero a ver cuánto dura. ¿Y qué tal está siendo recibida tu nueva novela, Plan de Huida? Pues yo creo que bien, o sea, a nivel de aceptación del público y eso sí, o sea, estoy recibiendo, pero más que nada por el tema de que estoy pasando mucho por Valencia, es una novela gráfica ambientada en Valencia, ¿no? Entonces pues a la gente de Valencia le gusta. A nivel de ventas o eso es menor el impacto que el que tuvo Mies, y eso se reconoce, o sea, eso lo estoy viendo, pero bueno, es una buena novela y no creo que se quede ahí muerta.
que sacaron temas como Mies, automáticamente los arquitectos se interesan mucho, ¿no? Y tienes un público ahí bastante grande, supongo, ¿no? Que se lo van a comprar porque les interesa el tema, ¿no? Es que, claro, en la génesis de Mies yo lo empecé a hacer porque me dijeron, o sea, no sé si conocéis a David García Senjo, que suele colaborar en el programa de Julia La Onda, de un espacio pequeñito ahí de canal de arquitectura. Una vez me dijo, tú sabiendo dibujar cómics y tocando el tema de la arquitectura, porque sabía que había estudiado arquitectura, pues tenías que hacer algo sobre arquitectos, igual sobre Mies o lo que sea. Yo estaba dándole vueltas además a eso, con una especie de deuda pendiente con la arquitectura, ¿no? Y entonces dije, es que de verdad que sí, que Mies es el que más me pega, ¿no? Pues yo qué sé, por la forma de vida y la arquitectura, ¿no? Y empecé a hacerlo, pero en plan... Y claro, sí tuvo repercusión porque la gente ya, cuando fui publicando cosas, decía, ¿y esto para cuándo? O sea, había interés. Y entonces dije yo, pues que esto tiene que ser... Se supone que va a Fue la confirmación de una intuición tuya. Claro, sí, por eso, porque lo que decís, o sea, los arquitectos en cuanto veis una figura conocida en la arquitectura, o sea, como una vaca sagrada de estas de, pues, Mies, Wright o Le Corbusier, pues ya decís, hay expectación, ¿no? Y yo parece que el levante de expectación duró, pues esos 3 años el proceso, y luego cuando salió ahí a la venta ya se vio que sí. O sea, que claro, no era solo capricho de unos pocos, sino que fue el boca a oreja que fue ya, se subió a la... Y luego ya en Alemania, ya, pues claro, está la cocina en Alemania con el libro, ahí ya sí que funcionó muy bien. Sí. ¿Se repone uno de un éxito así? No, claro, porque siempre va uno con miedo. Cuando hace el siguiente, dice, ahora solo toca ya la caída, ya no puede ser, ya no. Entonces es muy complicado, es el miedo, es escénico de decir, he hecho una cosa que la gente lo ha aceptado muy bien y ha funcionado muy bien, a ver qué pasa con el siguiente, va. Y es todo riesgo, ¿no? El riesgo a repetir, mucho, o sea, a intentar copiar, claro, no avanzar. Claro, porque es que esa es una temática totalmente diferente, es un encargo y dices, bueno, lo único que puedo hacer es, a nivel de gráfico, pues hacer lo mejor posible. La historia va a ser la que sea, ¿no? Pero a nivel gráfico, pues yo qué sé, aparte es un libro ambientado en Valencia, pues hacer lo más real posible todo, ¿no? La arquitectura, pues no es problema, pues está. Pero ahora si me dijese, pues tienes que hacer uno sobre otro arquitecto, que es lo que estoy haciendo ahora, pues dices, joder, pues ahora cómo voy a hacer sin repetirme, sin hacer el mismo estilo, el tono, bueno, pues es un palo. A ver, bueno, ya que lo has nombrado, estamos saltando. Nos estoy llevando por donde no queréis. Pero vamos a fluir. Sí. Estás preparando el de Wright. El de Wright, sí. Realmente la historia ya es tan distinta, ¿no? Que simplemente... Bueno, a ver, perdón, dime. Es muy complicado, o sea, es que lo que acabo de decir es que no sé cómo llevarlo, o sea, que sé lo que quiero contar porque ya está todo escrito, lo único que, claro, no lo puedo decir tampoco de lo que escribe el propio Wright porque es muy mentiroso. Sé lo que quiero contar, pero no sé cómo contarlo, porque no quiero repetir la misma estructura, la misma forma de contar. Entonces, pues, sí, no se lo va a contar a su nieto. No. O sea, pero voy a intentar que sea, pues, sin desvelar mucho, pues una nueva revisión de sus autobiografías, o sea, una especie de, pues, le diga a su señora Oliana, pues hoy revisa o lo que sea, ¿no? Y vamos a hacer la enésima autobiografía, ¿no? Y entonces en esa revisión, pues, tocar temas del pasado y ir dando saltos así, no sé cómo. Muy interesante. Yo quería decir, oye, tienes que hacer uno sobre Wright porque no sabía que estás ya trabajando en uno. Porque es que los tres es el que más me... O sea, claro, habiendo ya hecho Mies, ya decía, ya está. Pero me dijeron la editorial, oye, esto ha funcionado. Claro, tienes ahí el santoral a tiro. Claro, entonces es Mies, Wright y dicen, y bueno, luego acabas con Le Corbu, ¿no? Y Le Corbusier es que le tengo mucho paquete. Luego hablaremos de Le Corbusier. Sí, luego. Sí. Hay un autor que me gusta mucho, un autor americano que es T.C. Boyle, que ha escrito libros sobre las mujeres. Estoy releyendo porque ya lo leí una vez. A ver si saco algo en conclusión. Lo que pasa es que él lo hace muy bien porque da unos saltos de una mujer a otra. Y aunque no sea temporalmente, o sea, no es lineal, pero te lo hace, o sea, ya conoces la historia, pero lo hace muy bien, entonces está muy bien hilado. Y los personajes y eso. Y lo estoy tomando como referencia, ese también. Claro, porque tengo que... No solo por la historia porque a mí cuando yo hago o sea, la idea mía de hacer un libro de arquitectura
o sobre un arquitecto, no es que sea la arquitectura la protagonista, sino que simplemente es el escenario en el que se desarrolla, ¿no? Entonces yo quiero más indagar en la vida del arquitecto para ver cómo esa vida genera esa arquitectura. Porque se supone que no va a estar el arquitecto totalmente distanciado de su vida como para ser una arquitectura diferente, ¿no? Digo yo que en algún momento esa forma de vida, la vida de Mies es muy jodida porque pasa por el tema del nazismo y todo eso. Entonces supongo que en algún momento eso le influenciará la forma, ¿no? Como el monumento de los espartaquistas, ¿no? Pues el tema ese del ladrillo ahí desbastado, eso para reflejarlo de la idea que tenía de la muerte de Rosa de Luxemburgo y demás, ¿no? Supongo que eso es lo que a la gente también le interesará, ¿no? La vida interior, el proceso, ¿no? Para que luego al final esa arquitectura que sirve de fondo se genere. Por ahí te quería preguntar, hay veces que, por ejemplo, cuando hablan de Picasso, ¿no? Surgen voces, ¿no? Que hablan de, bueno, pues que Picasso con las mujeres era de esta manera o tal. Algunos te dicen, no, pero hay que diferenciar la obra del artista y de su vida. Es jodido, ¿eh? Claro, ¿se puede llegar a hacer esto? Tú estabas comentando ahora, su vida influye en su... Yo supongo que tú al zambullirte en la vida de Mies habrás entendido mejor sus obras, ¿no? Claro, sí, es el famoso menos es más, ¿no? Que al final yo en toda la obra solo en las dedicatorias por lo menos, no digo nada del menos es más, pero es que él hace lo mismo con su vida. Él al final va quitando lo que le sobra, va dejando solo lo mínimo, ¿no? Para como lo de los materiales que utiliza, ¿no? Pues el acero, el vidrio y la piedra, ¿no? Y entonces dice, pues con menos puedes hacer más, ¿no? Y entonces ir quitándose cosas, pues yo que sé, familiares, amantes o lo que sea, o amigos, pues le deja esa libertad artística, como quien dice, ¿no? En su vida, y eso le permite a lo mejor hacer esa arquitectura, ¿no? Entonces suponía que esa forma de ser definía después la arquitectura. Cosa que no sé cómo mezclarlo con Wright, porque como está en veleta, el tío que no hace... pero en sus edificios también. Sí, es que al final se reinventa y siempre saca algo nuevo de la chistera, ¿no? Son 4 vidas las que tiene. Sí, por eso, pero siempre es, entonces tengo que hacer un organigrama bien hecho de cómo es su arquitectura para relacionarla con cada momento histórico de su vida, ¿no? Las mujeres, qué época le toca, cuando está en la cárcel, cuando le detienen. Entonces, pero claro, mucho trabajo. Acabo de empezar, simplemente es, 5 páginas es en plan onírico, un sueño así. Bueno, pues relacionado con el comienzo. Y esta pregunta además me la sugirió tu editor de Grafito, ¿eh? Sí. ¿Cómo te documentas? ¿Cómo es esa labor, tanto de la biografía como de los escenarios que luego vas a plasmar? Porque claro, con tu pasado de arquitecto, sí, nosotros notamos mucho el detalle con el que dibujas tú todos los escenarios y los edificios. Bueno, antes que nada tengo que matizar una cosa, soy un impostor. Bueno, a ver, soy arquitecto. De arquitectura. Sí, porque acabé, hice los 4 primeros cursos de arquitectura y cuando yo pasé a la quinta lo dejé. Pero eso hoy se llama bachelor. Ya, sí, no sé, es una cosa muy rara. Entonces acabé como aparejador y cuando quise volver a la arquitectura no me dejaron. Entonces es igual. Trabajé durante 13 años y medio en Capilla Vallejo Arquitectos y se supone que ahí me formé, ¿no? Entonces, ¿cómo se documenta uno? Pues con Mies busqué todos los libros que más o menos podía adquirir, comprar y eso, pues algunos, coño, el de Python, ¿no? Y pues más o menos... Es una pasta, ¿eh? Sí, pero dije, esto es una inversión, hay que pensar en... Claro. Entonces todo lo que iba atesorando, pues más o menos iba viendo, y luego internet, muchas fotografías y muchas cosas. ¿Qué pasó con Mies? Que yo empecé sabiendo cómo quería contar la cosa, pero sin una estructura clara, sabía cómo quería contar lo del trasfondo, no sé qué, pero había lagunas que no decía, seguro que hay más cosas aquí por medio. Tropecé con un artículo de Nacho Zabalgascoa que casi me dio la escaleta de lo que estaba haciendo cuando ya había empezado el cómic, cuando ya llevaba igual, pues yo que sé, medio año o más. Y dije, bien, esta mujer piensa como yo sobre el tipo y además me está diciendo casi por dónde ir, perfecto. Y luego reeditaron la autobiografía, la biografía de Schultz, y entonces dije, aquí ya está todo. Negro sobre blanco. Entonces ya pude seguir. Entre medio hice el de Art de Cuba, que fue un encargo, porque me dijeron la editorial que estaba loco haciendo un cómic de arquitectos y me dijeron, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Eso no te lo va a comprar nadie. Sí, porque decían arquitectos, un cómic. Eso no lo preveían. Y entonces estuve 1 año y medio haciendo el de Art de Cuba y lo retomé. Y ya con toda la información ya dije del tirón, sale bien, ¿no?
Pero eso es ir pico y pala y casualidades, o sea, tonterías que te van viendo y dices, ¡ay, qué bien me viene esto para meterlo! O sea, son chorradas, pero encajan en el cómic. O sea, mientras vas haciendo, resulta que te van viendo cosas y dices, ¡ah, pero qué bien! Justo en este momento me viene esto para estas páginas. Y así va surgiendo la historia. ¿Fuiste a visitar algún lugar, algún escenario en concreto? No, hace muchísimos años, con esto de la universidad, vinimos a Barcelona y lo más que vi fue el pabellón. Y no he hecho un peregrinaje de obras de, pues yo que sé, Breno, no, nada. O sea, simplemente lo que he visto en fotos y demás. No, tampoco soy tan culta de decir, voy a ir al sitio a ver si es verdad lo que... Esto me tuve que fiar de fotos. No eres ultra, pero eres muy purista con la documentación. Sí, porque con el pabellón de Barcelona, por ejemplo, ¿qué versión dibujaste? Fue una putada porque sí, la primera vez, claro, dibujé la versión del actual. La actual, la versión ya de la restauración, ¿no? Y cuando me di cuenta por fotos que el muro era diferente, que tenía más, o sea, no habían cogido de hecho las lajas así para que fuese el dibujo así simétrico, ¿no? Y antimétrico. Y dije, joder, estaba totalmente, era mucho más aleatorio, ¿no? Las manchas de la piedra de corte. Entonces volví a repetir el muro solo. O sea, hay dos versiones. Ahora el original tiene la versión de actual, luego hay una versión con un trocito así para pegarlo con la versión de 1929. ¿Había más fotos aparte de las de Alfonso XIII que te dan la perspectiva real de la construcción? De la construcción había alguna foto del proceso, Ajá. O sea, de cuando hicieron la losa de arriba y todo eso, o sea, que algo, pero claro, yo quería el proyecto acabado, o sea, no necesitaba más historias, ¿no? Y no, o sea, no, después no, alguna foto, pero de después, o sea, pero fotos que él yo creo que mandó a hacer porque sabía que lo iban a demoler o lo que sea, ¿no? Bueno, supongo que habría muchas publicaciones, ¿no? En la época. Sí, igual, sí, pues y más la propia fundación IES, o sea, la del pabellón de Barcelona, tiene un librito dedicado al esto, entonces ahí me lo dieron, porque fui a hacer la pelota ya, eso sí que fui a hacer, tampoco sirvió de mucho, solo eso sí que se portaron, para hacer la presentación en Barcelona en el 2019, me cedieron el espacio y estuvo allá haciendo la presentación. Aquello fue muy bonito, muy emotivo, porque hubo gente que de la restauración, o sea, de cuando hicieron la restauración, pues el tipo que fue a buscar el trozo de piedra, el pedrusco y eso, ¿no? Y pasaron ahí historias, batallitas de pues sobornos con alcohol y demás. Sí, una cosa muy chusca. Y estuvo muy bien, o sea, fue aquello una experiencia. Y bueno, hay que reconocer que sí, pasando por la fundación sirvió la tontería. No hay ningún sello ahí, porque tampoco se iban a pagar por sellos, pero funcionó, sí. Bueno, a mí el cuidado por detalles así, ¿no? me hace pensar mucho en tu formación. Y quería hablar un poco, ¿tú crees que tu estilo, ¿no? Tu firma propia está marcada por tu formación, por tu mirada que ha sido... A ver cómo lo planteo. Sí. En los estudios de arquitectura y tu experiencia en el estudio de arquitectura, ¿ha configurado tu mirada y tu forma de entender y de dibujar los escenarios, las escenas y contar las novelas? Si digo que sí, miento. Si digo que no, quedo como el culo. Pues no lo sé, yo creo que, o sea, en una parte sí. O sea, yo llevaba 20 años haciendo historias muy cortas, 4 páginas, pero solo para concursos. Y a la vez estaba haciendo la carrera, y después cuando empecé a trabajar también seguía haciendo, o sea, en 20 años daba para mucho, ¿no? Y entonces cuando estaba trabajando también en el estudio también seguía haciendo... Entonces la forma de contar y eso ya la tenía de antes, ¿no? Igual la forma de representar, a lo mejor sí que la arquitectura o el estar en un estudio sí que te da un poco más de, yo qué sé, la representación o lo que sea, ¿no? Pero tampoco que no se crean que... No, igual el orden o considerar que es yo qué sé, la forma de, no sé, de trabajar, no lo sé, o sea, puede que sí. Si no hubiese estudiado arquitectura, seguramente tendría otra forma de plasmar las cosas en el papel. Pero sí, vamos a decir que sí, 50-50 o 40-60, algo así. No sé, Nico, en Suiza, si tú en los estudios sí que utilizabais el cómic. Aquí, desde luego, mi experiencia, el lenguaje estilo cómic
en la escuela no era una opción. O sea, igual había algún loco por ahí, pero ¿por qué? ¿Es por cómo estaba situado el cómic a nivel internacional? O... Yo creo que, o sea, yo me he encontrado como anécdota desprecio por el cómic cuando yo estudié arquitectura. O sea, como, ¿pero esto qué? Pero a la vez era gente que leía cómic. Entonces, como que dices, no entiendo, cuando vosotros valoráis el cómic en vuestras lecturas, pues Moebius y demás, o sea, en la época del 92, hablo, por ejemplo, ¿no? Y en cambio no usáis ese lenguaje en la forma de presentar, pues yo que sé, cosas, proyectos para un concurso o lo que sea, ¿no? Que puede dar mucho juego. No digo ya que lo presentes al colegio para avisar, ¿no? Ujú. Pero yo que sé, para un concurso, pues puede dar una especie de, yo que sé, una forma diferente de plasmar, ¿no? Y como anécdota tengo, por ejemplo, esto de análisis de formas, pues que yo hice una cosa en plan cómic. Y me pusieron a parir. Me pusieron a parir. Y lo típico, que esto por qué, podías haber puesto no sé qué, no sé cuántos, ahí en vez de hacer esto, porque eran unas murallas de época medieval, entonces puse gente de época medieval haciendo con angelotes y demás. Hice una cosa chula, así en plan grabado y demás. Y dijeron, es que tenías que haberlo hecho en plan actual, no sé qué, si con este lenguaje. Y dije, bueno, pues habléis mucho, bueno, pues os acepto esto. Y acabada la dilapidación, o sea, cuando ya me habían machacado, me viene uno y me dice, ¿y dónde has conseguido la documentación para hacer? Y digo, me cago en la leche, ¿y por qué no me defiendes, tío? O sea, alucino. Entonces, ahí vi yo que había como una especie de desprecio, pero fue una tontería, una pijada, fue análisis de formas que empiezas a hacer tus cositas y tus pijadas, ¿no? Que además llegas muy pollo a... Sí, porque es es el el segundo primer curso. Sí, segundo, porque el primero pues te dicen, tienes que aprender a dibujar, el segundo ya es como más, guau, se te va ahí y empiezas vamos a hacer la opaca densidad del aire. ¿Dónde eres tú lo opaco? Aquí, coño, manchado ahí todo esto. Entonces dices, pues tontería, ¿no? Representas una cosa que es una forma de... y te ponen a parir. Pues, se te quitan las ganas, ¿no? Entonces vas con el rebaño, vas con todo el mundo a hacer lo mismo. Una tontería, ¿no? Pero yo he visto, o sea, ahora proyectos, o sea, conforme voy indagando en las cosas, o sea, es alucinante porque yo he dejado la arquitectura y resulta que he vuelto, sin quererlo, otra vez a la arquitectura, ¿no? Y vas viendo cosas a través de internet y eso, y proyectos de gente, pues, europeos y demás, que presentan esos proyectos a concursos, y dices, coño, pues están utilizando una forma de contar que sí que está muy relacionada con el cómic. O sea, que es casi... viene a ser casi como un prospecto de IKEA, pero mejor hecho, y luego con una forma de contar las cosas que dices, o sea, solo faltan los bocadillos, ¿no? Y te está contando algo. Coño, si Le Corbusier hizo para la señora esta, en su carta a la señora, no me acuerdo cómo se llama la señora, una especie de representación para que ella viese cómo funcionaba su casa, que luego no funcionó porque no le encargó la casa, pero ya tenía esa idea de... Sí, los collages que montaban ellos tenían Sí, un poco de... claro. Incluso a mí al final hacía fotomontajes y eso, Ujú. bueno, pues ahí indicaba, no iba a poner bocadillos porque tampoco le iba el rollo, ¿no? Pero sí que para la época eran sí un poco ya más rompedores, ¿no? Más esto, bueno, eran las vanguardias también, ¿no? Que coincidieron con la época esta. Entonces yo qué sé, o sea, yo creo que está todo inventado, lo que pasa es que no le saben sacar un poquito más. Vamos a retorcer un poco más el esto, que se podría, no sé. No les vendría mal. O sea, dedicar un día, aunque sea, vamos a ver algo de cómic. Bueno, para mí, claro, el cómic es una cosa, pero yo creo que para la arquitectura o en general hay yo qué sé, muchísimas cosas diferentes que te pueden inspirar, como también, yo qué sé, hasta la literatura o la música, ¿no? Invitamos también una vez a un músico y creo que no importa de dónde sacamos las cosas, la inspiración de hacer algo de la naturaleza, obviamente, ¿no? Sí. Sí. Pero tú entrabas bastante pronto en el mundo de cómics, entonces. Sí, o sea, yo no bueno, yo soy rara avis porque yo no leía cómics, o sea, yo había leído lo típico de infancia, eso, Tintines, Asterix y Obelix y los Mortadelos de aquí, pero eso lo dejé y ya está. Sabía dibujar, eso sí que hay que reconocer que sabía dibujar, pero eso en el 91, 92, la asignatura está de estética, entonces dijeron, vamos a hacer un trabajo de estética. Y justamente en ese momento, por televisión ponían unos capítulos muy cortitos, a media hora, sobre grandes maestros del cómic. Y yo, pues me dio por ver. Y joder, salía pues Moebius, Kibilal, Prado,
Schultes, salían tipos que yo desconocía totalmente y que me digo, oye, leche, esto, o sea, no era un Ibáñez o no era un Arellano porque estaba muerto, ¿no? Pero era gente que estaba haciendo cosas de novela gráfica actual y yo dije, iba leche, ¿esto cómo es? O sea, ¿esto cómo va? Y entonces dije, pues voy a hacer un trabajo sobre la estética del noveno arte, ¿no? Vale. Y entonces haciendo eso, pues me picó el gusanillo. Y a partir de ahí empecé a hacer pues esos concursos de cómic. Como iba ganando, yo decía, esto es una chorrada, pues parece que he encontrado un filón. Porque es que desde el primer momento empecé a ganar cosas y dije, pues domino el tema, ¿no? Pues, al final y al cabo era simplemente contar unas historias y que fuesen entretenidas. Entonces, claro, dices, pues esa introducción en el mundo de la arquitectura, pues podría ser, no, pero claro, yo tampoco no, desde el batacazo que le decís, coño, haces aquí haciendo la presentación de no sé qué, pues me dijo, ¿para qué? No tiene sentido. Y como tampoco veía en otros compañeros que hiciesen algo así, pero sí veía que leían cómics, yo decía, esto no, ¿y por qué no hacéis algo, no? No, además estamos en una fase que no estás haciendo o sea, no haces un proyecto, estás estudiando, estás presentando cosas, ¿no? Para que te lo valore un profesor Pero vi que la arquitectura no iba por ese camino, o sea, tengo muchas cosas que decir de la arquitectura y no. Mira, yo quería comentarte además, tú también fuiste profesor de AutoCAD. Sí, claro, pero es una cosa diferente, simplemente la Pero herramienta. también fue, la introducción de AutoCAD también fue algo disruptivo en las escuelas Sí. y también costó, a pesar de que al final ha sido la herramienta definitiva de los D. Sí, porque la gente ha dejado de hacer rayitas así a un... ¿Tú viviste ese cambio en los profesores? ¿Viviste también la crítica de algún profesor cuando venían los primeros proyectos en AutoCAD y decían esto está mal grafiado, esto está feo? Pues ¿O eso no lo viviste? No llegué a verlo. Sé que alguno empezó a hacer y que el proyecto fin de carrera sí que alguno empezó así, pero muy de vamos a probar a hacerlo. Porque al final era una herramienta, si la sabías manejar, que te ahorraba mucho trabajo, ¿no? Y algunos sí que en proyectos empezó a hacer cosas, pero no me acuerdo que hubiese una crítica de esto. Era todo hecho a mano y así. O sea que yo era todavía de la prehistoria. Sí. Luego ya cuando entré en el mundo de la arquitectura ya en la serie, como estaba trabajando, sí que ahí ya los proyectos eran ya... Y los delineantes que llevaban ahí tiempo se cagaban en la madre que para porque decían, pues voy a morir dándole al control no sé qué. O sea, porque siempre estaban con eso y eran gente mayor y les habían obligado de cero a aprender AutoCAD. Entonces ahí eso era decían, esto es una cabronada. Pero le está pasando ahora a mucha gente con el BIM. Con el BIM, dichoso, sí. Porque también es mentalmente un cambio de paradigma y de forma de encarar. Sí, porque ahí te cuenta los tornillos de no sé qué, ¿no? Hasta el... Ahí haces una maqueta. Haces una maqueta en 3D. Entonces la puedes dibujar en 2D, pero estás haciendo un modelo. Tiene la ventaja, ¿no? De que ese modelo luego le dices sección por aquí, alzado por aquí. Y va muy rápido. Pero la persona que tenía en una hoja virtual planta con líneas, alzados, secciones, tal, y que tenía la visión completa del proyecto en un vistazo, pues le cuesta. Y sobre todo cuando quiere borrar una línea o cambiar no sé qué, y le dices, no, es que tienes que construirlo entero porque no es una línea, es un muro y si mueves ahí esto... va lo que tenga dentro del muro. O sea, no, ya lo he oído eso, yo salí de eso antes de que... Yo estaba en la época del código técnico, de cuando cambió todo el código técnico y había que aplicar y eso, las memorias se convirtieron en una cosa así que empezaba a crecer. Yo el BIM ya no lo he oído y he dicho, vaya cosa me he quitado de encima. Sí, porque... Con tu experiencia, oye, tú interrumpes, ¿no? Sí, claro. Tu paso del mundo de la construcción, del mundo de arquitectura a mundo editorial, ¿es un paso a mejor? ¿Se vive mejor o es una industria más sana, más... ¿no? No, o sea, se vive mejor en cuanto a tranquilidad, porque tienes Paco Roca, Memorias de un hombre en pijama, pero estás en tu casa, no te molesta nadie, estás haciendo tus cosas y cuando acabas el libro lo presentas y ya está, y se vende, ¿no? Si te das suerte, se vende. Lo otro era para hacer, venga. O sea, era todo prisas. Entonces siempre había... El trabajo que tenía era muy bueno. O sea, yo reconozco que cuando hacía arquitectura, o sea, cuando estaba en el estudio de arquitectura, yo estaba entretenido, estaba muy bien y eso, pero había momentos en los que estaba con mucho nivel de estrés. O
sea, y luego, en fin, no, por eso lo dejé. Esto otro es otra cosa, pero claro, el mundo del... No sé si pasa en la arquitectura, porque yo estaba en un entorno muy cerrado a lo mejor y no sabía qué pasaba afuera. Pero ahora en el mundo del cómic estoy viendo cosas que digo, pero ¿cómo puede haber un mundo tan cainita? O sea, todo el mundo parece que se quiere llevar bien, pero luego se llevan como al culo. Digo, ¿pero por qué? Si somos como no, hay mucha gente no trabajando en esto. Pero es como que siempre sale alguna, yo qué sé, disputa por no sé qué, chorradas, pero por chorradas. Digo, Dios, ¿dónde vais? Es una pijada, es el mundo del cómic, esto no hacemos mal a nadie, o sea, no lo sé, es una cosa muy rara. O sea, yo no me meto ahí, pero siempre hay disputas. Y más ahora que están intentando meterse en todo el tema de que pues, se reconozca más a través de pues, subvenciones o lo que sea en el Estado, ¿no? Diga que el cómic es una... Incluso han cambiado pues, el Ministerio del esto, no sé qué, y hay un Secretaría del Libro, no sé qué, y el cómic. Entonces ya está como más abarcado, como más protegido, ¿no? Pero ahora, como es un tema político, pues también ahí se montan unos pifostios de la leche. Entonces no entiendo, no sé por qué, pero es una... Yo estoy al margen, ¿eh? Yo soy autor y ya está, no me meto. Pero ¿por qué tanta mierda, no? No sé. Misterio. Egos, a lo mejor, egos. Eso da igual donde estés. Sí, los egos. Yo creo que hacen mucho daño a los egos. Fíjate que nosotros, los arquitectos de egos, no solemos hablar. De verdad que no. Nunca, ¿no? Sí, ya he oído cosas. Pero digo, joder, pues, en cuanto, o sea, importancia del trabajo o lo que sea, ¿no? Cada uno también valora la importancia de lo suyo, pero dices, pues tú cuando ves arquitectura, pues está ahí edificada, está ahí, puede durar no sé cuántos años o miles de años, puedes decir, ¿no? Pero otras pues las demuestran, ¿no? Pero dices, está ahí, lo va a valorar mucha gente, ¿no? Otros lo van a soportar o odiar, pero está ahí. Después puede ser, o sea, ahí puede haber egos. Pero un libro, una cosa de estas, yo no le veo. O sea, igual es que no me lo tomo tan en serio, ¿no? Y debería, pero no sé. Es diferente. Es otro mundo, pero también hay egos y malas leches y no sé, no entiendo por qué. Yo creo que eso es inherente al ser humano. Sitio, ¿no? Sí. Sí, estás todo el tiempo confrontado con gente así. Pero ¿no? si fuese para dar cosas buenas, para que fuese, yo qué sé, para crecer o lo que sea. Pero parece que es como que nos estamos ahí fustigando y eso y no tiene sentido. O sea, y después, con esto resulta que avanzamos un paso más. Pero es como que todos llorando. Para dar pena, no sé, la calle de la llorería, ¿no? A ver, sí, creo que lo importante es que podemos nosotros mismos un poco aprender cómo manejarlo, ¿no? Y tratar, porque evitar no podemos esas personas, ¿no? Pero podemos estar más tranquilos y no pasa nada. Esto. Otra cosa, claro, el mundo de cómic, pero en general de dibujar, estaba mirando, por ejemplo, hace poco un documental sobre el estudio Ghibli y Miyazaki. Sí. ¿Tú estabas pensando alguna vez hacer una animación también o eso es un tema totalmente diferente? No, yo no, animaciones no. No, claro, porque es que, o sea, cuando le dijeron a Paco Roca lo de hacer arrugas, ¿no? Que fue tan... Ahí sus personajes, como es más línea clara que lo mío, pues tienes más facilidad pues hacer las tres formas de la cara o eso, entonces pues daba más facilidad a todos los que trabajan en un estudio para hacer la animación. Pues es que lo mío, a pesar de que habéis puesto que es línea clara y eso, lo mío no es tan claro, o sea, no, me gustaría que fuese más clara, pero es que al final hay mucha mancha y mucha esto y no es tan limpia la línea, ¿no? Y la veo ahí como muy... No, o sea, prefiero que se adapte al cine, que también sería tal, porque me ha dicho mucha gente, de plan de huida, o sea, ahí sí que he tenido el buen esto de la gente dice, pues es una novela que sería muy adaptable al cine o lo que sea, porque bueno, vale, tiene los escenarios y es otra película sobre la guerra civil o lo que sea, ¿no? Pero podría funcionar porque es el tema del arte y demás, ¿no? Que es una historia verídica, luego con eso el trasfondo de ficción. Pero sí que sería más adaptable, o sea, eso sí que yo votaría, o sea, diría, vale, esto sí me gustaría. Pero al anime o la animación de eso nunca me... Porque tampoco soy consumidor de eso, alguna película he visto, pues sí, las de
Miyazaki y todo esto. Pero no soy de series de... Entonces no me da por ese lado. Enlazando con Estudio Ghibli, no sé si viste hace unas semanas Poco. que se inundaron las redes con miles de imágenes, de películas, de fotos, de memes, Se mierda todo, sí. estilo Ghibli, Sí, con IA. sí. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que es algún tipo de riesgo o de amenaza para los dibujantes? La IA total. O sea, total. Porque yo, o sea, he tocado también el tema de, aparte de hacer cosas de estas, pues como tienes que comer, porque hasta que no haces el libro no cobras no empiezas a cobrar royalties, pues tienes que hacer otras cosas. Entonces he hecho portadas, por ejemplo, y veo que hay muchos editores que las portadas ya directamente las hacen con el Canvas, con no sé qué, o con IA. Y ya está, ya se han quitado el problema de un ilustrador. Entonces dices, ¿en qué momento alguno, que creo que algún cómic ya se ha llegado a hacer, un editor puede decir, pues tengo una buena historia, cojo y contrato a una persona que sea un poco hábil con el programa y me haga un cómic? Y a la gente igual le va a dar igual, o sea, vete a saber, no sé, igual dicen, qué historia más chula, no sé, qué bonito está, y lo compran, y empieza a funcionar, y entonces los dibujantes, ¿a dónde vamos? Pues la mierda. Pero puede pasar con todo. O sea, igual dicen, mira, resulta que hemos sacado un programa de arquitectura que tú como cliente vas a hacer desde tu casa tu propio proyecto, no sé qué, y dándole a esto lo mandas a avisar. Imaginaos eso. Y cumple además porque los requisitos, y sale una mierda de arquitectura de muchos cuidados, pero el cliente se hace su chalecito de mierda y todos contentos. Imaginaos eso también. Pues es una putada. Claro, Es una putada muy gorda. O sea, es que han abierto una beta también que dices, da como para hacer 1000 cosas. No digo ya que vayas a un hospital y la IA te opere. Uh-huh. Pero a nivel de artístico y eso, como es una cosa que copia 1000 estilos, hace de 1000 cosas y hay gente que tiene poco criterio de decir, ¡ay, qué bonito! Pues entonces pues, es un problema. O sea, tampoco voy a decir yo, Sarah Connor, ven, por favor, Sarah Connor, venga, destruye pero sería una buena idea. Pero algo tendrían que hacer, o sea, porque no puede ser que una cosa te esté copiando todo, o sea, al final esté alimentándose de cosas hechas por personas y luego coja y cree esto, que sea un empaste de un pastiche y un esto, y haya gente que diga, ¡ay, qué bien, qué bonito! Está pasando con eso y con, yo que sé, montones de carteles de fiestas, de no sé qué, o sea, muchísimas. Entonces, más se nota, ¿eh? Se nota. Claro, no es solo los 6 dedos, sino que es la forma, o sea, es que es todo muy, es un pastiche. Entonces dices, pues esto va a evolucionar a mejor y va a salir una cosa que digas, pues no lo he diferenciado de una cosa real. En el momento que pase eso, sí, será para cagarse. A ver, si miras la evolución de hace año y medio, 2 años, ahora sí. Ya es brutal, ¿eh? Sí, casi es así. Entonces vamos en una dinámica que puede afectar a todo el nivel artístico. Entonces dices, pues ya no sé, es que nos engañen con las fake news y eso, de que hablan no sé quién y no es su voz, es que puede ser ya todo. Vale, entonces yo creo que es un problema. Como se llama la serie esa de... ahora mismo no me acuerdo cómo se titula. Black Mirror. No solo esa, sino la de Years and Years. No sé si he visto, que sea una especie de... Nos gobierna un chalao, creo que tiene unas cabezas. Todo va, la gente es tonta perdida. ¿No? O sea, sí, todo se va a la mierda. Da mucho miedo. Bueno, volviendo un poco a la trilogía de los arquitectos. Has hecho Mies, estás haciendo Wright. Yo quería romper una lanza porque hay muchos arquitectos que vamos a estar esperando y deseando que hagas a Le Corbusier. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es el problema con el personaje de Le Corbusier? Yo he preparado aquí para intentar romper un poco el estigma. ¡Oh, su perro! He puesto aquí una foto de Le Corbusier con perrete. Ya, el perrete. ¿Os cuento la anécdota del perrete? No. No queréis Ya sé por dónde vas. Por eso. Al libro, ¿no? Sí, al libro, sí, Quijote, esas cosas así. Que tenía eso de textura muy acariciable, ¿eh?
Bueno, a ver, era otra época. Ya, Agustín. pero no puede ser, coño. Quieres mucho a tu perro y coges y me dices, no, hombre, lo entierras, normalmente lo entierras. Como mucho, a lo mejor lo disecas. Pero nunca forras una edición del Quijote con la piel de tu perro. Eso no se hace. Eso es como el que inventó la ropa interior con pelo de mono, o lo que sea. O sea, que es como, es de locos. Es tu perro, no jodas. Es otra época. Bueno, No sé qué Defiende- intentabas, defiéndelo no tú. sé qué intentabas Sí, claro. con la foto, pero creo que no ha Ya. funcionado. Creo que ha salido mal. Es que ahora le he puesto cara al perro. Le he puesto cara al perro y me da más pena todavía. Entonces, no, a ver, es un tipo que lo primero era misógino, antisemita, tenía unas ideas muy raras. O sea, era un tipo muy raro, bueno, y feo además, como él solo. a ver, aquí, mira, Sí, sin eso- ropa tenía su porqué. No sé, sí. pero- Nico, como suizo, por favor, por Eso- alusiones. porque es que, ¿verdad? ¿no? Por alusiones. Veréis ahí, lo tenéis en un pedestal, ¿no? Ale Corbuo, no. Teníamos en un billete de 10 euros, era una vez. Ah, de- claro. Sí. Ahora ya no, pero sí, claro, me acuerdo No, es de las eso, penas, ¿no? claro. Como de joven no sabía quién es, pero Ah, con sí. sus gafas y todo Sí, eso. pero ¿no? gafas son un clásico ya. ¿Qué son gafas? Arquitecto. El kit, claro, el Sí. kit de arquitecto Sí, era sí. las gafas prácticamente. Claro, por eso el Philip Johnson y demás, así es como una especie de... Pero luego ves cosas, o sea, la arquitectura o sea, ahora voy a diferenciar, vale, la arquitectura, vale, luego personaje veremos, la arquitectura, vale, fenomenal, porque ese brutalismo, esa cosa, el manejar el hormigón y luego las formas que hacía, ¿no? Pues era rompedor, yo en la escuela sí me gustaba, ¿no? Y además yo tuve no sé si decir la suerte o la desgracia, de haber estudiado el primer año de proyectos con Carvajal, y Carvajal también era muy de hormigones y de mierdas de estas, ¿no? Entonces, pues lo tenía también en un pedestal. No sé si le caería bien o no, pero al final era su estilo, ¿no? Y habíamos visto mucha cosa de esto, pues la chapela, o sea, al final era todo, era la forma de la arquitectura, ¿no? Más que ni eso, más que Wright. Pero luego indago en la vida de esto, la casa en 1027 de Len Gray, que se la adjudicaban a él y él nunca desmentía que no fuese suya. Sí, esa historia está, sí, son Es un esas poco historias, claro, eso. que luego piensas. Se quiere tirar a la propietaria, no lo consigue y se tira a la casa, pintando ahí esos grafitis, ¿no? Porque grafiteó la casa, ¿no? En pelotas, además, se hace fotografía en pelotas del tío. Eso es una violación. No viola a la dueña, pero viola la casa. O sea, son mil cosas que no dices. Cuando llega una persona ahí a su estudio y le dicen, no, aquí no hacemos cojines, ¿no? O lo que sea, ¿no? Como porque es mujer. Tío, es que eres o sea, te está retratando. Pero eso es chicha, ¿no? Para una historia. Claro, por eso, O sea, pero... tú nos coges a nosotros para el cómic y no tienes ni por dónde empezar. Claro. Esta No hay gente. nada sórdido. Claro, pero sin embargo. Este tipo sí, o sea, Personajes, sí. por eso es que hay muchas cosas y es que las conozco, pero también tengo la mala suerte de que de este tipo sé que se han hecho cómics. Sí, es que sí que tiene. Sí. Pero en Francia, ¿no? En francés. Sí, en francés. Porque lo estuve buscando. Tiene uno reciente, pero no está relacionado, o sea, está relacionado con el último, el pabellón ese que hizo en Suiza, creo que era ese que es Sí, con los Zurich. El de Heidi. Sí. Entonces, pero él no sale, sino que sale, me parece, su médico. Pero sí que sale el pabellón, la idea y todo eso, ¿no? Entonces, habla sobre él. Pero sí que hay algún otro, creo que no sé si se vende en alguna obra de la tienda relacionada con Le Corbusier, ¿no? Se vende algún cómic de él. Y ahí sí que está chulo el cómic. Entonces, claro, no lo he leído. A ver, si no coges a Le Corbu para completar la trilogía, Ya se tendrás cae que coger o Jacobsen o Gropius. Y yo creo que ninguno llega. o alto. A lo mejor, O Alto, sí. A ver, Alto también estaría guay. Sí, ese, pero también el alcohol ahí corre como por las venas. Claro, es que, o sea, cuando yo hice me dijo Nachu, tienes que hacer algo sobre mujeres. Y me propuso el de Zaha Hadid. Zaha Hadid. Y estuve mirando y sí, estaba chulo, pero era la época de la controversia esa de, pues que se había muerto recientemente, tenía bueno, ya hacía tiempo que se había muerto, en el 2016 me parece, por ahí. El socio, el Schumacher ese, que es un loco. El que sigue ahora. Es que no sé si lo han echado. Ahí me dijo ¿Se lo han echado? a Nacho que creo que lo había separado ya del estudio. Si lo he dicho a Nacho. Creo. Entonces,
yo decía, joder, igual hago algo y meto un follón, porque el tipo este me parece que es un broncas. Luego el problema de la herencia y no sé qué historias. Y dije, buah, no, casi que no. Sí, porque hubiese sido chulo o hacer eso o hacer historias un poco más cortas de arquitectas. Pero que sé, pues la Scott Brown, joder, solo con esto del problema. Va el marido a recoger el Pritzker y a ella ni se le menciona, ¿no? Cuando es parte integrante del. O yo qué sé, Ellen Grey, ¿no? Con la casa esta. Hay varias donde me fastidiaba coger y hacer pues capitulitos, ¿no? Entonces, como decir, pues mira, tengo historias de arquitectas y aquí no lo sé. Y que igual algún día hago, no lo sé. No tengo ni idea. A ver, lo bueno de esto es que ya sabes que todo lo que hagas ya está vendido. Porque, Ya. porque lo que has creado con Mies es un apetito, ¿no? Un hambre Otras cosas, sí. que eso ya va solo. Ya va solo. Esto, que lo escuchen los editores, ¿eh? Una recomendación aquí. Si nos queréis pasar unos cuantos cómics para promocionar el programa, o sea. Eso es. Sí, no, pero es verdad, porque veo que la gente dice, oye, ¿y sigues? O sea, y cuando he dicho ya que empiezo con Wright, ¿para cuándo? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda en hacer un cómic de esta categoría? Esto me costó 3 años. 3 años, o sea, quitando el tiempo que me metí en medio de Arlecúa, 3 años. Pero porque no lo hice con prisa, lo hice viéndolos así lo que le quería meter y eso, ¿no? Entonces, supongo que Wright querrán con un poco más de prisa y serán 2 años o sí. Supongo que no lo sé. Solo llevo 5 páginas, o sea que acabo de empezar y no sé cómo hacer. O sea, tengo que hacerme la estructura en la cabeza. En 2 años te puede salir una cosa bastante decente. En alguna de las entrevistas que te he escuchado, Sí. Me parecía muy interesante cómo planteas tú el proceso. Tú fluyes, ¿no? Sí. Tú no te planteas ya de primeras una estructura terminada y hasta que no está la estructura terminada y definida no empiezas a dibujar. Yo voy paso a paso, o sea, sé lo que quiero contar y está todo en la cabeza, como mucho para que la editorial no se ponga así de uñas. A la editorial le paso una sinopsis para que no se ponga de uñas y entonces en 4 páginas les cuento resumido todo lo que sería la historia, ¿no? Y entonces, bueno, vale, entonces con eso ya empiezo a trabajar. Pero no hago como hacen otros. Voy a hacer el storyboard o todo el guión bien hecho, no sé qué. El storyboard, luego hago los lápices, luego hago las tintas y luego coloreo. Bueno, a mí esos escalones me parecen escalones muy altos. Entonces yo prefiero hacer como si fuese un rodaje de cine o de serie de televisión en la que tú coges y manejas 4 páginas, 6, lo que sea, siempre en número par, o si empiezas desde la primera, pues 5 páginas, o lo que sea, ¿no? Y entonces trabajas muy bien esa secuencia, desarrollas muy bien los diálogos, los puzzles, haces los lápices, mandas al editor para que más o menos lo revise y diga, vale, estoy contento, y luego ya haces las 5 páginas bien hechas a lápiz, color, o sea, tinta y color. Acabadas y paso a la siguiente. Y así va, pon, haciéndose el cómic. O sea, no hago primero un bloque, luego otro, sino que voy haciendo. Lo malo es que, por ejemplo, con Mies no tenía esa sinopsis. Sabía lo que quería contar y según iba viendo esto, pues iba metiendo cosas. Bueno, fue un poco caótico, pero al final salió bien. O sea, porque como tiene muchos flashbacks y muchos recuerdos que cuenta y recuerdos que no quiere contar, sabía cómo hacerlo, pero el problema estaba en que no quería hacer toda la estructura. Iba a ser así porque igual el editor iba a decir, qué coñazo. El editor lo único que dijo es dónde están los tiros. Quería tiros. Y claro, aquí no había ningún tiros. A la historia de Mies, tiros no. Bueno, pero hay nazis. Claro, hay nazis, pero se espera que los nazis sean muy hijoputas y que vayan pegando tiros. Entonces, pues lo dramaticé un poco con un tiro al aire en la época esa, del cierre de la Bauhaus, cuando en realidad fue una cosa mucho más anodina. Más administrativa. Claro, se aburrieron, les entró hambre y se fueron. Bueno, detuvieron a 2 alumnos, los llevaron a la comisaría de policía y luego los soltaron. Pero fue una cosa más tonta, ¿no? Simplemente fueron allá, les asustaron un poco, revolvieron y cuando, ¡ay, qué gusa! Y se fueron a sus casas, ¿no? O sea, todos tan tranquilos. Claro, el problema está en que daba pie que luego cerrasen esto porque la Gestapo quería meter ahí las narices y más o menos llevar los hilos de la educación, ¿no? Pues echando a la gente pues, que les incomodaba, pues como Kandinsky y demás, ¿no?
no tenía acción. O sea, es que al final es un cómic que no tiene grandes esto. Sí, te desarrolla más o menos parte del siglo XX y ves y el juego está en la vida del arquitecto. O sea, la gente, los que son muy de la arquitectura dicen, qué bueno. Los que son de fuera dicen, qué cabrón era, qué tipejo más despreciable, que no sé qué. Sí, pero acá con sus mujeres, pues se porta lo que decíamos de separar la vida del arquitecto de la obra. La gente se queda con la vida, la obra les importa un pimiento. Oye, ya que te has metido con la última novela tanto en Valencia, Sí. rascando un poco producto nacional, Sí. Calatrava. Te la clava. No, a ver, Calatrava, yo qué sé, tiene sus cosas y estéticamente está muy bien y demás. Os ha dado aquí en Valencia la imagen, ¿no? Está chulo, pero es un poco, o sea, muy problemático, ¿no? O sea, siempre que sí que se desprende el tanqueris o lo que sea, ¿no? O hay goteras, o es demasiado caro, se dispara, no sé, Calatrava, tiene claro. Pasa que los problemas son menos... Hay mucha política también ahí, ¿no? El tipo este hizo mucha... Tampoco conozco mucho la historia de Calatrava, pero un rodapié, 1 millón de euros. Una maqueta, 1 millón de euros. No sé qué. Sí, Pero eso pasa en casi todos. O sea, que me perdone Foster también, pero hace una cosa y cobra o sea, se cierra su contrato para que... ¿no? Él hace su contrato, su plan de no sé qué, para que él solo pueda participar, ¿no? Entonces está ya todo como muy terreno vedado para el resto. Y es como, no sé, entra ahí mucha política y mucho el dinero y la economía, ¿no? Al final es que se manejan cifras gordas. Entonces cuando empieza ya el presupuesto a subir ya es como muy, siempre se puede... es dinero público también muchas veces, entonces es un problema. Ese es el problema, yo creo. Pues. Oye, el otro día me acordaba también que tenía también una vez la idea de hacer un cómic cuando yo estudiaba, hice un aprendizaje como delineante en una pequeña oficina de arquitectura en Berna. Y bueno, es que te puedo contar historias de esta oficina que me parecía, pero vamos, flipante, porque el jefe era bastante arrogante y además tenía muchísimos enfados ahí. Sí. Y era muy de la antigua escuela. Y cuando acabé finalmente estos 4 años de aprendizaje, yo creo que era un poco casi como terapia, ¿sabes? Hacer terapia, hacer un cómic y reírme de esas cosas. Pero también pensaba que, oye, es que creo que no existe un cómic como una serie, ¿sabes? Sobre arquitectos en una oficina de arquitectura, ¿no? Que hay muchísimas historias muy, muy divertidas y que podría funcionar. Estilo de Office. Sí, Office, ¿sabes? Yo qué sé, como has dicho, el cómic aquí tan famoso de España, Mortadelo y Filemón, sí. Es que algo así, pero como arquitectos iban mal las cosas, en la obra y el jefe enfadadísimo ahí, ¿dónde están? Es verdad, lo que pasa es que eso la gente no lo sabe. O sea, cuando hacen, yo siempre lo digo, por el tema del libro, series de televisión, periodistas, policías, médicos, hay 1000 series de cosas, pero ¿quién se acuerda de los arquitectos? Es como que cosa más anodina, ¿no? Pero si empezás a la gente a mirar cosas de arquitectos, dirían, coño, aquí también hay un filón. O sea, como mucho la película de Una proposición indecente, ¿no? O sea, que el que iba a ser cornudo tenía esto de un arquitecto. Pero el resto... bueno, yo soy la justicia de Charles Bronson, que va matando gente, un arquitecto que... Pero es que no hay una serie o una película que sea sobre un arquitecto, ¿no? Sobre, como mucho, las películas de... ¿Cómo conoce vuestra madre? Bueno, sí. Arquitecto, pero como mucho decía las de Peter Greenaway, ¿no? Pues el viento de un arquitecto, pero es como muy focalizado a solo un público, ¿no? Sí. Esto como que... es que la arquitectura para la gente de la calle yo creo que es arquitectura y arquitectos como que que tenemos que sufrirlos, ¿no? Porque hay tanto mal arquitecto que ha hecho cosas que la gente critica que ya se ha extendido al resto. Y está la cosa de que es que la arquitectura que se hacía antes ya no se hace ahora. O sea, el gusto estético ese
¿no? De sales a la calle y qué edificios, bueno, o sea, sales aquí a la plaza del ayuntamiento y qué edificios más bonitos, y si quieres una cosa en plan mies, algo racionalista o lo que sea, dirían, pero qué mierda es esta. Tuvo proyectos para el Ateneo, lo que pasa que evidentemente no salió Habría fracasado, sí, claro, porque la gente diría, rompe la estética del conjunto. Claro. Entonces, no sé, igual romper en algún momento puede venir bien para hacer una especie de, ¿no? O puede ser como aquel proyecto que decía, una arquitectura que refleje la arquitectura del lugar, y ponía una fachada de espejo, ¿vale? Refleja, ¿no? Sí. Pero si es una, yo creo que es la mala fama de unos pocos ha dinamitado el resto. Entonces la gente está pensando en, pues lo de antes era mejor. Y claro, como no hay una especie de pedagogía de decir a la gente, esto también es bonito, ¿no? Estas cosas tan marcianas que se ven aquí. Yo qué sé, cuando fui a Burdeos, por ejemplo, los juzgados de Burdeos de Rogers, me parece. Dije, qué chulo, ¿no? Porque al final era como una especie de, o sea, evocación, pues bodegas, los contenedores, es chulo, ¿no? Es chulo. Pero igual la gente lo ve y dice, joder, qué mierda es esto. Estoy de acuerdo, pero yo no sé si eso no era siempre así, ¿sabes? Que es difícil, yo que sé, necesitas un poco de distancia, ¿no? A lo que se están haciendo ahora para reconocerlo y para... Bueno, los arquitectos sí que obviamente sí que vemos cosas que está chulo, pero así para la gente así en general que no está habituada. No está habituada, entonces sí. Se considera siempre lo anterior como más lo normal. Sí, lo normal. Y luego si encima la arquitectura, pues por ejemplo la arquitectura de vivienda, ¿no? Joder, es que me toca vivir en una casa que no me... O sea, yo qué sé... Pues es que no vas a hacer lo que se hacía hace un siglo. Joder, hace un siglo la gente no vivía tan bien como viven ahora. Y hace más tiempo la gente dormía debajo de la escalera, ¿no? Y solo el señor vivía... O sea, dormía en una cama con dosel. El resto del servicio dormía de mala manera, ¿no? Y ahora hemos evolucionado y la cosa va mejor. Lo que pasa es que estéticamente pues es de otra manera, de otra forma. No volvamos a los castillos de Noson, porque no, eso ya no sería el historicismo sería una regresión y sería la leche, o sea, sería un desastre. Pero no, la gente parece como que no, es que lo de antes es más chulo. Ya lo captas muy bien también en el MIS, me parece ahí cuando el rey de España está en el pabellón y dice cómo está bien, pero eso no está acabado, ¿no? Sí, por eso es que se puede pretender de un tipo que le gustaba salir de caza, las cacerías, las monterías y que financiaba películas porno amateur. Pues es que no le daba para más la cabeza, o sea, era un tío, un jugador, no sé qué, y que tenía la suerte de ser rey. Cualquier cosa que saliese de eso le parecía rara. Pues con todo. Y la gente también, pues cuando veía las cosas que hacía a mí en exposiciones, decía, no tiene puertas, ¿no? No tiene, o yo qué sé, ¿dónde está el techo, no? ¿Dónde está la cubierta? Porque claro, acostumbrados a otro tipo de arquitectura así con cubiertas planas, pues les chocaba. Pues claro, tampoco vas a pretender coger y decir a todo el mundo, venga, vamos a aprender cómo es la arquitectura y cómo tenéis que, o sea, para gustos también. No puede ser una dictadura tampoco de la arquitectura, o sea, no sé, es complicado. No sé. Bueno, Agustín, estaríamos aquí hablando contigo horas, sí. Pero vamos a dejarte que hoy vas a tener también un día completo en la Feria del Libro de aquí de Valencia. Sí. Estás un buen rato, ¿no? Ahí firmando. Sí, hoy estoy todo el día y mañana también todo el día domingo. Sí. Mañana además tienes una charla. Sí, a las 12 con Valencia Viva Walks. Sí, con Sergio. No sé si se llama Sergio o Pachi. Agradecerte muchísimo haber estado hoy con nosotros este rato. Sí. La verdad que ha sido un placer conocer un poco toda tu forma de trabajo, tus planes. No sé si habremos conseguido rascar algo con Le Corbusier. Esto ya... Caerá, seguramente caerá. Si vivo lo suficiente para soportar, caerá. Porque es que al final eso son las tres patas. Y es como que es para cerrar el círculo este de, ¿no? los tres tipos de arquitectura, los tres maestros de la época, ¿no? Los que... Otra cosa no lo sé. Supongo que por insistencia del público que va a caer aquí Le Corbusier. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto despedimos un poco el programa
Nico, ¿quieres decir alguna cosa más? No, gracias también de mi parte y nos vemos pronto. Sí, sí. Vale, En los hasta el cómics. próximo.